Bienvenido. Permítanme compartir con ustedes una historia increíble, una que ha impactado las vidas de millones de personas en todo el mundo, incluidos médicos, científicos y cuidadores. Se trata de una enfermera que, después de pasar años cuidando a pacientes terminales, fue testigo de acontecimientos que parecían desafiar las leyes de la ciencia y la medicina. Estos acontecimientos la llevaron a una profunda comprensión de la vida después de la muerte, algo que nadie podría haber predicho de un trabajador común y corriente de un centro de cuidados paliativos. La enfermera reflexiona sobre su viaje y dice: «Realmente no tenía miedo al infierno, pero sí me aterrorizaba la muerte. Pensar en ello me asustaba profundamente. Pero mientras cuidaba a los pacientes en el hospicio, comencé a notar algo sorprendente. A menudo hablaban de cosas que no podía explicar. Empecé a creer en la vida después de la muerte, especialmente después de los primeros 6 meses». Esta enfermera, Penny Smith, enfermera de cuidados paliativos de Washington, tiene más de 20 años de experiencia. Aunque ahora está jubilada, todavía trabaja a tiempo parcial, contribuyendo a la atención de los pacientes y asesorando a nuevas enfermeras. Penny explica: «La muerte es algo que la mayoría de la gente teme, pero quienes trabajamos en hospicios vemos que no es tan aterradora como la sociedad tiende a pensar. Aún así, el tema sigue siendo tabú, lo que solo profundiza el miedo. No hablamos de ello. No intentamos comprenderlo y por eso muchos de nosotros lo tememos. Es el miedo a lo desconocido lo que lleva a malentendidos». El camino de Penny hacia los cuidados paliativos no fue algo que ella hubiera planeado inicialmente. Después de terminar sus estudios de enfermería, trabajó en entornos hospitalarios habituales, donde los pacientes a menudo eran tratados como números. Había poco tiempo para una conexión profunda y cuando alguien fallecía, simplemente se registraba como parte de las estadísticas del hospital. Pero todo cambió una noche después de que Penny perdiera a su padre. Tuvo un sueño que la sacudió hasta lo más profundo. En este sueño, su padre se le apareció, bañado en una cálida luz naranja, diciéndole que estaba bien y que no necesitaba estar triste. Esta experiencia le confirmó que hay algo más allá de esta vida, algo en lo que nunca antes había creído. Cuando Penny compartió su sueño con su familia, su hermano, que no creía en la otra vida, se mostró escéptico. Sin embargo, su madre y su hermana tenían una mentalidad más abierta. Con el tiempo, ellos también llegaron a creer que Penny había experimentado algo real. Años más tarde, el hermano de Penny tuvo su propia experiencia inesperada. En un sueño, su difunto padre se apareció a la hermana de Penny, Laura, ofreciéndole una solución a un problema familiar. Desde entonces, su padre ha seguido visitándolos en sueños, actuando como una especie de ángel de la guarda, cuidándolos. Si bien su hermano nunca tuvo una experiencia similar, Penny cree que su escepticismo podría haberle impedido estar abierto a ello. Pero los extraños y extraordinarios acontecimientos no terminaron ahí. Penny escuchó una historia similar de uno de sus compañeros de trabajo, un hombre que había estado involucrado en un accidente automovilístico. Su esposa murió en el accidente y él quedó con un abrumador sentimiento de culpa. En un sueño, se le apareció su esposa, asegurándole que había pasado a despedirse y que no debía culparse. Ella le dijo que lo estaba esperando en un lugar mejor. Este poderoso momento le dio paz al hombre y lo ayudó a liberarse de su culpa. Muchas de las historias más fascinantes que comparte Penny provienen de sus años en el hospicio. Uno de los más memorables fue el de una mujer con esclerosis lateral amiotrófica, ELA, que había decidido dejar de comer y beber, lo que indicaba que estaba dispuesta a fallecer. Antes de morir, organizó una celebración de despedida, invitando a los trabajadores del turno de noche a unirse a su cama. Levantaron sus copas y compartieron amables palabras, y justo cuando la última persona terminó de hablar, la mujer falleció.
Este fue un momento extraordinario. Rara vez alguien anuncia que se está muriendo, solo para fallecer inmediatamente después. Una noche, en el hospicio, un hombre con cirrosis hepática estaba al borde de la muerte, mientras su hija estaba sentada a su lado en su habitación. Mientras tanto, el perro de una mujer de la habitación contigua, un chihuahua, yacía tranquilamente a los pies de su dueño. De repente, el perro se despertó y empezó a ladrar. Para sorpresa de la hija, el hombre de la otra habitación se sentó en la cama y miró hacia la puerta y preguntó: «¿Quién eres? Nunca te había visto antes». Parecía estar esperando una respuesta. Luego, se desplomó de nuevo en su cama, inconsciente una vez más. El personal creía que el espíritu de la mujer que acababa de pasar lo había visitado, tal vez para despedirse, aunque no había nadie en la puerta. Las experiencias de Penny revelan que los moribundos suelen hacer cosas extrañas en sus últimos días. Hablan de ver amigos, familiares e incluso mascotas de otro mundo. Estos encuentros suelen comenzar semanas antes de la muerte y parecen guiar a los moribundos hacia el más allá. Penny dice que los pacientes a menudo buscan algo, como una manta, como si se conectaran con sus seres queridos que han fallecido. Estas acciones no son aleatorias, tienen significado, y Penny cree que hay un propósito más profundo detrás de ellas. También tiene una teoría sorprendente sobre por qué las personas moribundas a menudo parecen participar en actividades inusuales durante sus últimos días. Penny cree que no están simplemente pasando el tiempo, sino que se están preparando para la siguiente etapa de la existencia. Si bien esta teoría puede ser controvertida, se basa en años de experiencia en el cuidado de enfermos terminales. Las observaciones y conocimientos de Penny la han llevado a creer que los moribundos se están deshaciendo de su antiguo yo en preparación para lo que venga después, haciendo que los momentos finales de la vida sean más significativos de lo que podríamos imaginar. Profundicemos en algunas historias increíbles que se desarrollan durante las etapas finales de la vida. Penny tiene algunos relatos fascinantes para compartir, especialmente sobre un hombre llamado John. Una mañana estaba parado cerca de la estación de enfermeras cuando sucedió algo inusual. Un año después del fallecimiento de su esposa Ingrid, también llegó el momento de John. Esa mañana en particular, los gritos llenaron el aire de su habitación. La enfermera entró corriendo y lo encontró mirando un rincón vacío de la habitación, gritando: «Ingrid, Ingrid está aquí, puedo verla, viene a llevarme con ella, me llevará para siempre, vendrá pronto, tal vez mañana», gritó, pero pasaron los días e Ingrid no aparecía. John aguantó unos días más, y no fue hasta el tercer día que falleció. Cuando su hermana Gina llegó para cuidar de sus pertenencias, escuchó mientras Penny contaba la experiencia. Gina se rió entre dientes y dijo: «Eso suena muy propio de Ingrid. Nunca llegó a tiempo a nada». Penny no pudo evitar sonreír ante lo cierto que parecía ser eso, incluso en la muerte. Se sabe que muchos pacientes de cuidados paliativos, especialmente aquellos que son ciegos, experimentan visiones extraordinarias en sus momentos finales. Penny recuerda a uno de esos pacientes, una anciana que había perdido la vista años antes debido a un accidente. Mientras yacía en su cama, cerca del final de su vida, comenzó a gritar nombres con entusiasmo, como si saludara a viejos amigos. «Rob, tú también estás aquí. Millie, me alegro mucho de verlos a todos». Una vez, la hija de otro paciente le pidió a Penny que le diera a su madre un medicamento contra las alucinaciones. Cuando Penny entró en la habitación, escuchó a la anciana gritar los nombres de familiares y amigos que ya habían fallecido. La enfermera explicó que no se trataba de alucinaciones, sino visiones reales. Eran los seres queridos que habían partido antes que ella y regresaban para consolarla. «Katy, ven, has venido por mí», gritó, como si los viera en la habitación. Penny tranquilizó a la hija, haciéndole:
Saber que su madre no estaba perdiendo el contacto con la realidad. Estaba viendo a las personas que habían dejado este mundo y eso le trajo paz en sus últimos días. El personal de cuidados paliativos, como Penny, a menudo nota que los niños, que tienen menos experiencia con pérdidas, tienden a encontrarse con mascotas o seres queridos que han fallecido. No es raro que los niños vean y se comuniquen con estos espíritus y, en muchos casos, encuentran consuelo en estas experiencias. Si bien es más común que los niños vean mascotas que han perdido, también ocurre con familiares fallecidos. Una de las cosas que hace que esto sea tan notable es que los niños, a diferencia de los adultos, a menudo tienen menos nociones preconcebidas o presiones sociales sobre lo que deberían creer. En muchos casos, la presencia de estas visiones o encuentros trae consuelo más que miedo. Penny cree que cuando la salud física de una persona empeora, su conciencia espiritual suele aumentar. Es casi como si comenzaran a hacer una transición entre este mundo y el siguiente, adquiriendo una nueva comprensión de los significados y misterios más profundos de la vida. A medida que se acerca la muerte, muchas personas comienzan a ver el mundo a través de una lente espiritual diferente, adquiriendo conocimientos que quizás no hubieran tenido antes. Los signos físicos de la muerte son únicos y pueden ser sutiles. A medida que el cuerpo se prepara para pasar, los individuos a menudo se vuelven más retraídos, duermen más, comen menos y pierden interés en las cosas que los rodean. A medida que el cuerpo se ralentiza, la circulación sanguínea disminuye, lo que hace que la piel se ponga pálida. La respiración puede volverse más dificultosa. En los últimos días, semanas o incluso horas, la conciencia del mundo físico comienza a desvanecerse. No es raro que alguien que está al borde de la muerte parezca inconsciente, incluso si se despierta o se pone alerta por breves momentos. Durante las últimas horas de vida, muchos pacientes pierden todo reconocimiento de su entorno y parecen alejarse hacia otro reino. Una pregunta que surge a menudo es si quienes tienen experiencias cercanas a la muerte ven ángeles. Si bien no hay una respuesta definitiva, muchos pacientes afirman ver a alguien o algo reconfortante en sus momentos finales. A veces, estas visiones comienzan como formas o sombras vagas, y la persona no puede identificar inmediatamente quién o qué está viendo. Pero en muchos casos creen que están viendo ángeles, a veces en diversas formas. La frecuencia de estas visiones es tan común que muchas veces se consideran una de las señales de que la muerte está cerca. Cuando los familiares preguntan al moribundo si han visto algo inusual, a menudo es entonces cuando el paciente comparte estas increíbles experiencias, que de otro modo no habrían mencionado. Las personas que han tenido este tipo de experiencias suelen ser reacias a compartirlas por miedo a ser etiquetadas como delirantes. Si bien la causa precisa de estas visiones sigue siendo un misterio, lo que está claro es que ni los medicamentos ni las enfermedades son los culpables. De hecho, para muchos, estas visiones finales traen una sensación abrumadora de consuelo y paz mientras se preparan para seguir adelante. Otra pregunta que la gente suele hacer es qué tipo de cosas dice la gente justo antes de morir. Muchos creen que la muerte va precedida de últimas palabras profundas, llenas de sabiduría o iluminación. Sin embargo, la realidad es bastante diferente. La mayoría de las personas fallecen pacíficamente mientras duermen, sin darse cuenta de que están pronunciando sus últimas palabras. Incluso cuando las personas hablan antes de pasar, suele ser algo breve o inesperado. Penny recuerda a un paciente que justo antes de fallecer le dijo: «Estoy lista para finalizar la llamada para siempre». Si bien este tipo de momentos son raros, suceden, pero es poco probable que alguien pronuncie algo increíblemente profundo en sus momentos finales, como suelen representar las películas.
Penny también compartió una conmovedora historia sobre una monja cuya madre estaba llegando al final de su vida. Un domingo por la tarde, la monja salió de la habitación, se acercó a Penny y le dijo: «Se ha ido». Penny, sin embargo, le dijo amablemente: «No, ella todavía está aquí físicamente, pero su espíritu ya se fue». Penny entró en la habitación y descubrió que los ojos de la mujer estaban vacíos, como si su alma ya hubiera seguido adelante, a pesar de que su cuerpo todavía estaba allí. En otro momento conmovedor, Penny cuidó a un niño llamado Erin Beth, que había nacido con graves problemas médicos. Su madre, Lorraine, luchaba por aceptar la realidad de que se acercaba el momento de su hijo. Un día, la enfermera le aconsejó amablemente a Lorraine que hablara con Erin y le dijera cuánto lo amaba. Después de escuchar las amorosas palabras de su madre, Erin sonrió, respiró hondo y falleció pacíficamente. Todos en la sala sintieron una sensación de calma, sabiendo que había sentido el amor y el consuelo que necesitaba en sus momentos finales. Penny Smith, que ha presenciado y documentado innumerables momentos extraordinarios como estos, nunca se propuso ser enfermera. El viaje de su vida dio muchos giros inesperados. Nacida en 1958, los primeros años de Penny fueron difíciles. Enfrentó desafíos como un embarazo no planificado, lucha contra el alcoholismo e incluso un período en la cárcel. Cuando tenía 40 y tantos años, Penny se encontró en una encrucijada después de un divorcio, sin trabajo y con recursos limitados. Decidió seguir la carrera de enfermería como una forma de mantener a sus hijos. Después de obtener su certificado de enfermería, Penny trabajó en una clínica estándar antes de descubrir un puesto vacante en un hospicio. Fue allí, en ese entorno, donde comenzó a presenciar y registrar las experiencias notables, a menudo inexplicables, de sus pacientes. En 2020, cuando la pandemia obligó a todos a aislarse, Penny comenzó a compartir estas historias a través de las redes sociales y sus experiencias. Finalmente se convirtieron en la base de un libro. Penny cree que es su responsabilidad compartir la realidad de la muerte con los demás. Le apasiona disipar ideas erróneas sobre los cuidados paliativos. Contrariamente a la creencia popular, los trabajadores de cuidados paliativos no precipitan al olvido a los pacientes que mueren ni se drogan. En cambio, su objetivo es brindar comodidad, apoyo y atención para que los últimos días del paciente sean lo más tranquilos posible. La autenticidad y transparencia de Penny en sus libros y videos surgen de su deseo genuino de educar a otros sobre este tema delicado. Ella siente que es importante enfrentar la muerte de frente e iniciar conversaciones abiertas y honestas al respecto. Después de todo, la muerte es una parte inevitable de la vida y algún día todos la experimentaremos de alguna forma. ¿Qué opinas de las ideas de Penny? ¿Consideras creíbles sus experiencias? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si disfrutaste este video, asegúrate de presionar el botón me gusta. Quizás también quieras ver mi otro video sobre Julie McFadden, otra enfermera de cuidados paliativos, que comparte más historias conmovedoras de sus pacientes. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.